eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Atrapando Sueños, un programa donde nos interesan tus sueños. Te escuchamos y te incluimos. Un lugar donde sumamos tus diferencias y nos interesan tus sueños y tus historias. Y recuerden que el que vive sin sueños no vive, sobrevive. Queremos agradecer a todos los oyentes que retransmiten este programa a través de las distintas cadenas. Tenemos a la gente en Chile de Bio Bio, a la cadena de México y también en España, en Granada, tenemos una retransmisión. Así que a todos ustedes y a todos los oyentes, muchas gracias por el aguante. Bueno, estamos acá con Marcelo Ferreira. Marcelito es nuestro nuevo soñador que se suma al programa. Así que bueno, estamos contentos de tenerlos acá en el estudio. ¿Cómo andás, Marcelito? Todo muy bien, no, al revés. El placer es mío de comenzar una nueva etapa con ustedes para cumplir muchísimos sueños más. Marcelo va a estar encargado de todo lo que es la parte de móvil, va a ser la parte de espectáculos. Es una persona con una vida social muy activa, ¿no, Marcelito? Así que bueno, él nos va a dar una mano con todo lo que tiene que ver con espectáculos y demás. Primero damos los teléfonos de la radio, el teléfono fijo de la radio es Radio Sónica, 4371-4740, lo repetimos, 4371-4740. El WhatsApp de la radio es 15-2262-7728, 15-2262-7728. El Facebook del programa es el grupo que se llama Atrapando Sueños Radio. Lo encuentran con ese nombre en Facebook, es un grupo. Y YouTube es también, el usuario es Atrapando Sueños Radio, donde subimos todas las transmisiones de los programas anteriores y otros videos que tienen que ver con la temática del programa. Bueno, el día de hoy estamos esperando a que llegue el Turquito, que se quedó atascado. Mucho calor en la ciudad de Buenos Aires el día de hoy. Así que ahí llegó el Turquito. Y bueno, vamos a estar hablando de la temática del cáncer. Esta semana se conmemora el Día Mundial de Cáncer. Así que vamos a estar comunicándonos con un médico para hablar sobre este tema. Turco, esperamos a que tomes un poquito de aire. Sí, ya está. y ya estamos. Bueno, tenemos ¿cómo se llama? Ya presentaste. Presentamos todo, falta lo de Olga. Dale. Así que bueno, presentamos lo de Olga y nos comunicamos con Santiago Agustín Borda, que es un médico generalista que nos va a hablar de cáncer. Muy buenas tardes a todos. El motivo de mi llegada tarde es que mi vieja se cayó en Flores y se lastimó las 2 rodillas, así que Larreta, por favor, dejanos los choripanes en la cancha, deja a los artesanos en San Telmo, poné Tacfux en otros lados que hay, arregla las veredas, no es todo cartón pintado. Sí, está bastante, vemos bastantes obras que se repiten también en la ciudad de Buenos Aires. Sí, mi casa la faltaron 3 veces y una cuadra para el otro lado sigue con adoquines. Es selectivo y no somos selectivos, los votos no son selectivos. Así que las calles no tienen que ser selectivas. Claro. Bueno, Dani, vamos con lo de Olga. ¿Quién nos acompaña a atrapar nuestro sueño? Nos acompaña la licenciada Olga Totino. Excelente. Psicóloga clínica forense, niños, adultos, psicodiagnósticos, déficit de la atención. De la atención. ¿Déficit de qué? ¿Déficit de qué? De la atención. Lo encontramos distraído. No te me distraiga, Marcelito. Sus celulares 154 086 3807. Ahí podés comunicarte con Olga, si no llamarnos a nosotros. Cualquier pregunta, cualquier consulta, nosotros te pasamos. Si querés contactar con Olga, sí, ya pasamos las por redes privado y todo. Por las redes también. Y después, Complejo Nix. ¿Te gusta ir a bailar vos? Sí, me gusta. Todavía, gusta. por lo menos, yo ya estoy medio viejo. Algún sábado. Estoy como Diego en Sinaloa cuando bailando medio durito, pero bueno,
importa, Dieguito, te quiero. ¿Y dónde es el complejo Nix? ¿Qué es el complejo Nix? Es un mega complejo que está ubicado en Longchamp, Hipólito Yrigoyen, 16.600. Sí, 16.600. ¿Y qué hay? Hay 3 pistas, hay... Hay 4 pistas, 4 pistas. 30 barras, ¡A la mierda! bares temáticos. Es para pasar, para disfrutar los mejores momentos. Hay excelentes coches, Invitados también. invitados, Gente famosa. Seguro. gente famosa. A mí me gustan los fierros. Hay un montón de fierros, hay motos y hay autos. Sí, de primer Increíble, es un castillo. nivel. Un castillo. Dale, así que vamos a Vamos a subir fotos después a subir las redes fotos. de Complejo Nix. me está sonando el teléfono, hay un montón de preguntas. Vamos a también hacer regalos de Complejo Nix. Sí. ¿Por qué no? Obvio. Ya lo presentamos a Marcelito, el notero del programa. El Ya notero hicimos la está presentación. todo- Bienvenido, señor. No, muchas gracias a ustedes por darme esta posibilidad. Sí, no, pero esto, ¿sabés qué? Es Se, de todo se la ganó, corazón se la ganó. y te la ganaste se también. La ganó. Marcelo también forma parte de Por Más Ficción Nacional. Exactamente. Teatro y poesía. Es un gran actor. Es notero, es conductor. Hace eventos, tiene un par de personajes también. Lo podemos ver en Next TV también. En STV. Vendete un cachitito. Sí, ayer Él es humilde. estuve en el programa Tenemos Wi-Fi. También. TV. También ahí él tiene wifi. Hay bares que no tienen wifi. Che, pónganse wifi, por favor. Hay un cartel en un bar que dice: no tenemos wifi, Sí. hablen entre ustedes. Sí, es increíble. Seguro. Y acá hay un barcito que dice que la contraseña es Maradona. Todo junto y... No vamos a decir dónde es porque no se pone. No. Más adelante sí. Sí, pero no es una linda pierna. Bueno, Dani, Empezamos la estamos parte seria. con la Semana del Cáncer. Sí, señor. El 4 de la semana pasada. Se recordó, El Día Internacional del Cáncer. exactamente. ¿Quién no tuvo un familiar, un amigo, un conocido que murió de cáncer? O que Yo tuvo lo- la en enfermedad. yo lo tuve en ese orden. O que tuvo la enfermedad Ujú. y Una también la mascota pudo tratar. también, porque También. Me pasó también con las mascotas. Sí. Así que vamos a hablar del cáncer. y- Ahora, en este momento, estamos comunicados con el doctor, el médico, Santiago Agustín Borda. Borda. No tiene nada que ver con el sanatorio. Eso se lo vamos a preguntar Ahora se lo ahora, vamos a que nos preguntar. comunicamos. Santiago, ¿nos estás escuchando? Adrián te saluda. Hola, ¿qué tal Adrián? ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo te va? Todo bien, Santi. Estamos acá en el programa y bueno, nos contactamos con vos, ya hicimos la introducción. Santiago es médico generalista y bueno, nos contactamos con vos, Santiago, para hablar un poco de la temática del cáncer. La Sí. semana pasada esta que pasó, se conmemoró el Día del Cáncer, así que queríamos charlar con vos para que nos cuentes un Así- poquitito. Así es. Bueno, antes que nada aclaro que mi apellido es Borda, pero que bueno, que no tengo nada que ver con José Tiburcio Borda, que es el médico que le da el nombre al neuropsiquiátrico. Está bien, podía ser tranquilamente. Tampoco estuve internado en el Borda, que podía ser. No, sí, yo tuve que entrar varias veces. Entró como Santiago por González y salió laburo. como Santiago Borda, ¿viste? Sí. Estuvo ahí en el hospital. Por laburo tuve que entrar varias veces. Pero bueno, Santi, queríamos charlar con vos para que nos comentes a nosotros y a todos los oyentes qué es el cáncer. Sí, mira, antes que nada, aclaro que me pareció muy interesante la propuesta, porque en la semana del día que se conmemora el Día Internacional del Cáncer, está bueno un poco concientizar a la gente sobre qué es el cáncer y que no todo el panorama es malo, ¿no? Porque en general la gente lo que tiene la idea de que el cáncer es algo malísimo, Una y que fatalidad. tiene una claro. mortalidad del 100% y que no se puede prevenir, y es algo inevitable. Entonces está bueno dar un panorama un poco más positivo a la cosa y de paso concientizar y tratar de orientar un poco a la gente sobre algunos temas que por ahí no lo tienen, Claro, no lo tienen muy claro. sacarle la temática de fatalidad inevitable que puede tener una enfermedad que no siempre es fatal. Claro, exactamente eso, Adri. Pero bueno, Pero bueno, yendo a lo que es el cáncer, digamos, el cáncer entra dentro del grupo de enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o las enfermedades pulmonares crónicas. Y bueno, no tiene es- algunos factores de riesgo que son evitables y otros factores de riesgo que no son evitables.
¿sí? Sí, perfecto. Por ejemplo, factores de riesgo que serían evitables son, por ejemplo, la mala alimentación, que yo lo había hablado en otro momento, en otra oportunidad con vos, Sí, el tema del sobrepeso, ¿sí? Un índice de masa corporal elevado, Sustancias. sobrepeso u obesidad, exposición a sustancias tóxicas, como puede ser el cigarrillo. exposición a determinados carcinógenos, como por ejemplo el humo del tabaco, ya sea de manera activa fumando el tabaco o de manera pasiva estando en un ambiente donde hay gente fumadora, o incluso mascando el tabaco. Claro. ¿Sí? Santi, sí. disculpa que te interrumpa, te hago una consulta. Si nos podías hablar más o menos qué es el cáncer, digamos, cómo se va desarrollando. El cáncer, tengo entendido, es una reproducción anormal de lo que son las células, ¿puede ser? Sí, así a grandes rasgos, digamos, el cáncer, ¿sí? Representa un grupo de células, ¿sí? Se desarrolla cuando un grupo de células o una célula se dividen desproporcionadamente y descontroladamente, ¿sí? Generan una masa tumoral. Sí. Esa masa tumoral puede estar contenida y no invadir órganos vecinos, o puede invadir órganos vecinos y afectar otra parte de la economía del cuerpo. O incluso esa célula tumoral que se sigue dividiéndose invade a otras regiones del cuerpo a distancia, digamos, lo que se conoce como metástasis. Claro. Claro, y de a poquitito se va tomando distintos... Va invadiendo determinadas Claro, partes del distintas cuerpo partes. y va... Que digamos, Sí, que digamos eso sería como lo más peligroso. lo más peligroso sería un cáncer que llegó al grado de metástasis. Claro, Claro, claro. porque eso ya sería casi terminal. Claro, sí. De todas maneras se puede seguir tratando para que el paciente tenga una sobrevida un poco más buena, pero sí es una complicación bastante grave que un cáncer tenga metástasis. Claro, o sea, es una complicación, pero no necesariamente es una sentencia de muerte, digamos, se puede tratar, tiene exacto, tratamiento, se puede tratar. Tiene sobrevida, pero es peligroso. es peligroso. Santi, Exacto. Y bueno, una cosa que quería sí. aclarar es que como los factores de riesgo más importantes, además de la alimentación, el sobrepeso, el sedentarismo, que es otro factor de riesgo muy importante, siempre conviene decirle a los pacientes que tienen que realizar por lo menos actividad física 30 minutos por día, pero además de eso, el más importante es el cigarrillo. O sea, el más nocivo, el más grave es ese. el cigarrillo es el que más cáncer, digamos, termina desarrollando. Es que despierta la mayoría de los casos empiezan por el cigarrillo. Y no solo, por ahí la gente tiene una idea que piensa que el cigarrillo produce cáncer de pulmón y nada más. Pero en realidad puede producir cáncer de laringe, cáncer de boca, Santi, cáncer de vejiga, eso puede producir otro tipo de cáncer. Vejiga también puede traer. Es así, eso tuvo por el cigarrillo. A mi viejo tuvo un cáncer en la vejiga y Ajá. bueno, y fue muy rápido. Santi, te hago una consulta, Ajá. Sobre todo aprovechando esta campaña que hubo, obviamente, para concientizar por el tema del cáncer, el día que se conmemora el Día Mundial del Cáncer. ¿Vos ves que la gente es consciente de las medidas preventivas que se pueden tomar? O sea, ¿qué podemos hacer para hacer una detección temprana del cáncer? Mira, parte siempre cuando se habla de prevención sobre cáncer, tenemos que hablar básicamente de dos tipos de prevención. Un tipo de prevención sería la prevención primaria. Sí. La prevención primaria, vamos a explicarlo así sencillo, serían los hábitos. Por ejemplo, cambiar el hábito alimenticio, comer más frutas y verduras y más vegetales, no comer tantas carnes y grasas animales, ¿sí? Azúcar, mucho azúcar también en las comidas. Claro, no ingerir gaseosa, tanta azúcar, cola. ¿viste? Tantas cosas refinadas como la harina, ¿viste? Entonces, eso sería un poco el cambio de hábito, Sí, sería el cambio de hábito. Esto ¿no? sería el cambio de hábito, y también dentro de los hábitos incluye el hábito del ejercicio, digamos, no una actividad sedentaria, sino una actividad más física, por lo menos 30 minutos por día. ¿Puede ser, Santi, que el tema de la actividad tiene que ver con oxigenar el cuerpo? O sea, Sí, exactamente. Con respirar, es una actividad aeróbica, o sea, uno si hace pesas en un gimnasio no está haciendo una actividad aeróbica, está haciendo una actividad concentrada y no oxigena tanto el cuerpo como sería, por ejemplo, correr, nadar, donde uno se mueve.
Exactamente, sí. Empezar por Siempre lo que es caminar, mejor si no siempre es podés. la actividad aeróbica, por ejemplo, caminar, Nadar. correr, nadar, hacer algún ejercicio aeróbico siempre son los mejores, sí, muy bien. Te estuviste informando, Adri, bien. Sí, algo estuve averiguando. Es que estamos aprendiendo en este programa. Yo quiero decir una En cosa. general. Ya, me parece muy bien. Yo a Santiago lo conozco hace mucho, mi papá también es médico, Sí. y Santiago es un médico generalista, un médico muy joven, muy piola, y lo que tiene Santi, que yo vi, Gracias. que lo comparte con mi papá, es que tiene un excelente ojo clínico. El ojo clínico es cuando un médico ve a un paciente Sí, y sin tener demasiada información, le pega en el ya clavo. sabe qué es lo que le puede andar fallando, qué es lo que Ujú. puede tener, sin tener mucha información. Bueno, yo tengo un veterinario que es igual. Tiene muy buen ojo clínico, Santi. Walter Pérez. Este, Y en el caso del veterinario todavía es más difícil, Acá es como el pediatra, más o menos. porque el paciente no te dice nada directamente. no colabora, claro. Acá es como el bebé, que tampoco es Exactamente. es una similitud. Exacto. Exactamente. Pero bueno, volviendo al tema del cáncer, entonces tenemos estas cuestiones de mejorar los hábitos. Claro, eso sería lo que sería la prevención primaria, digamos. Sí. ¿Sí? La que depende de uno. Claro, la que Va, depende de empezar, uno. sí. Sí. ¿Y la otra? Y la otra sería la prevención secundaria. La prevención secundaria tiene que ver con todo lo que serían los métodos de diagnóstico, ¿sí? O los controles o los chequeos que uno se tiene que realizar a determinadas edades, ¿sí? Ejemplo del cáncer de mama. Mira, por ejemplo, para hacerlo más ordenado, ¿qué controles tiene que hacer la mujer, a qué edad, y qué controles tiene que hacer el hombre, y más o menos a qué edad, para tener una detección y un diagnóstico temprano de cáncer? Exacto. Bueno, Empezamos por la mujer. Empezamos por la mujer, sí. Ponele, por ejemplo, con la mujer, sí, más o menos entre los 50 y los 69 años de edad, se tienen que hacer una mamografía, que la mamografía es un estudio de radiología, lo tienen que hacer por lo menos una vez al año, ¿sí? La mamografía tiene que estar hecha tiene que estar hecha por un operador que más o menos sepa hacerlo, porque a veces la hacen mal. Claro. Y también tiene que estar evaluada por un médico que tenga más o menos, que tenga cancha en eso, que puede ser un ginecólogo o alguien que se dedique, que se esté especializado en mama. O sea ¿Sí? que en ese caso estamos apuntando a una detección temprana de un tipo de cáncer específico que sería el cáncer de Y mama. en el caso de que las madres o algún familiar tenga cáncer en mama, se Claro. tendría que adelantar ese Los estudio. famosos factores de riesgo. Claro. Claro, en el caso de que uno tenga, por ejemplo, algún familiar de primer grado, puede ser Madre, hermano, padre, abuelo. madre o hijos o hermanos, que tenga algún familiar muy cercano que haya tenido, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer de próstata. Sí, Eso se es aceleran un los tiempos, factor uno de tiene riesgo. que por ahí hacer un diagnóstico precoz antes. Disculpe, doctor, buenas tardes. Un Sí. gusto. ¿Y cuáles son los síntomas para uno detectar? Primeros síntomas que uno los puede detectar, darse Mira, cuenta que tiene ese A problema. veces lo que tiene es que por ejemplo, en la mujer, para lo que es el cáncer de mama, a veces puede ser totalmente asintomático. Por eso los controles se lo tienen que hacer y se dice que se haga el control una vez al año a partir de determinada edad. Preventivo. Aunque Claro. no tenga síntomas, ¿eh? Claro, porque puede tener la enfermedad Sí. sin haber hecho síntomas, Sí. entonces se busca prevenirlo. Claro, se busca agarrarlo, digamos, de manera temprana para poder hacer un tratamiento y que sea efectivo. Incluso puede remitir el cáncer y todo. Doc, una pregunta. Entonces tenemos... Pero los síntomas, Sí, si no, decime, Santi, si me preguntás los síntomas, por ejemplo, vamos a ir al caso del cáncer de mama. por ejemplo. Por ejemplo, puede tener una tumoración palpable, ¿sí? Que se toque una pelotita, Sí, ¿sí? Eso a veces, las los mujeres nódulos. a veces se hacen el autoexamen, se autoexaminan, las mujeres que son normal, y por ahí se detectan una pelotita, ¿viste? sí. Por ejemplo, eso sería un síntoma. Eso, por ejemplo, puede ser una pauta de alarma. Otra pauta de alarma puede ser un cambio de coloración o de temperatura en lo que es la piel de la mama o la piel del pezón o el pezón. Pueden ser todas pautas de alarma, o secreción secreción con sangre por el pezón, también puede ser una pauta de alarma. Todas esas son cosas que obviamente son cuando ya es sintomático. Claro, ¿sí? cuando ya hizo La idea síntomas. del cáncer de mama es agarrarlo antes. Claro, hacer el diagnóstico y darlo. Entonces, en la mujer tenemos el cáncer de mama y tenemos el Papa Nicolau de lo que sería, puede ser el cáncer de útero. El PAP. Son los Claro, el famosos. PAP es una citología, digamos, la técnica se hace por la técnica de Papa Nicolau, y el PAP es algo que se hace más temprano, ¿sí? Se hace a más temprana edad, ya a partir de los 25 años,
las mujeres deberían realizarse por lo menos mínimo una vez cada 2 años, por lo menos, si no tienen si les dio positivo el último Papa Nicolau. Si los 2 últimos Papa Nicolau le dieron positivo, se puede hacer uno cada 2, y si no, uno por año. ¿Sí? Claro. Va disminuyendo el riesgo a medida que le da positivo. Y obviamente una cosa que se instauró acá por el Ministerio de Salud a partir del año 2011 fue el tema de incluir en el calendario de vacunación el tema de la vacuna de HPV. El papiloma vaginal. Es el virus del papiloma vaginal. Sí, igual cubre el virus del papiloma humano, cubre distintos serotipos, pero el 16 y el 18, que son los más agresivos, los cubre ese tipo de vacuna. hay que ver si están y es vigentes. obligatorio en el calendario de vacunación para las chicas a partir de los 11 años. Hay que ver si están vigentes Claro, porque... eso mucha gente no lo sabe. Claro. Hay que ver si está vigente porque... Es gratuito y se lo pueden dar en cualquier centro de salud o hospital público. Sí, Santi, te hago una pregunta. ¿Sigue vigente eso con la reducción del Ministerio a Secretaría o hay algún- No, tengo entendido que sigue vigente. Dale, bueno, lo Tengo vamos entendido que sigue vigente. lo vamos a confirmar. Eso también no pueden sacar No, el porque Ministerio de Salud hay con algunos la Secretaría. remedios, ¿viste? Tengo entendido que hay algunos remedios y vacunas y demás que se están dando de baja, pero bueno, en este caso en particular no. Pues, Sí, no, en este caso en particular lo que se trata es de prevenir lo más temprano posible el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Claro, entonces Y tenemos... también por un tema de mantener la igualdad de género, también se le está aplicando a los chicos, a los varones también de 11 años, también la vacuna contra el HPV. Perfecto, Santi. Bueno, entonces en la mujer tenemos esos 2 tipos de cáncer más comunes, las medidas preventivas, y nos faltaría en el caso de los hombres Que es el cáncer de próstata, el más común. Sí. el más común. El cáncer de próstata o el adenocarcinoma de próstata tiene una particularidad, y que es un cáncer, que es un tumor de crecimiento lento, y en general no tiene síntomas tempranos, sino cuando ya el cáncer ya está avanzado. Es asintomático, entonces. Como sintomatología, me puede dar lo que te voy a decir ahora, que es aumento de la frecuencia miccional, o sea, un aumento de la frecuencia al orinar, Sí. un flujo urinario débil, o sea, Sí, el paciente va y puede orinar, pero puede orinar porque le poquito va cuesta. cortando. ¿Hola? Sí. Te estamos escuchando. Es cortito, es como que se va discontinuando. Exacto, viste, que eso en Sí. general es normal en los pacientes que tienen más de 50 años o de 60 años, viste, que Claro. puede darse urgencia miccional, o sea, tener esa sensación de muchas ganas de orinar, pero van al baño y orinan poco. Claro, todo esto igual, digamos, todos estos síntomas se comparten con otras enfermedades, por eso es importante hacer un diagnóstico. Por ejemplo, Claro. la gente que tiene hipertrofia de la próstata benigna, o sea, la próstata la tiene agrandada sin tener Sí. ninguna complicación, también eso te puede dar lo que Exactamente. el Por ejemplo, síndrome- la hiperplasia prostática benigna te puede dar también una sintomatología parecida, pero es una hiperplasia prostática que, como lo dice, es benigna. Claro, o sea, tiene síntomas parecidos y te da Pero todo este síndrome No es miccional. malo, Claro, no es pero malo. es los mismos síntomas. Y te da lo que se llama el síndrome miccional, que es esta cuestión de ir a orinar con frecuencia. También los diabéticos van y orinan con Y- frecuencia. Claro. Siempre hacer un diagnóstico diferencial. Y bueno, después vejiga otro síntoma también. que puede dar, que también es un signo de alarma, es que haya sangre en la orina Sangre en la orina, claro. y dolor pélvico o lumbar, porque recordemos que el cáncer de próstata puede dar metástasis óseas, el cáncer de mama también, el cáncer de próstata puede dar metástasis óseas y pulmonares y hepáticas también. Metástasis, para explicar un poco, la gente vaya Metástasis más... sería que el cáncer se disemina, digamos, por el torrente sanguíneo o por vía linfática, ¿sí? Se disemina a otra región del cuerpo. Claro, es un tumor que empieza a viajar y se Sí, que instala por en otro ejemplo lado. empieza en la próstata y puede terminar en un hígado, o va viajando Claro, Claro. Y a medida que viaja se deposita en otros lugares y empieza otra vez a reproducirse En y otros a generar lugares. ese problema. Claro, Doctor, entonces una ahí consulta. ya es más difícil de tratar, ¿viste? Se trata con quimioterapia, pero bueno, es un poco más. Ahora vamos a complicado, hablar pero- de los tratamientos. Marcelo, tenías una pregunta. Doctor, una consulta. Y dentro de los 2 cánceres, ¿cuál es el más complicado para tratar? ¿Dentro de En realidad- cuáles dos? En realidad Sí, los dos son el de complicados, pero próstata yo creería que el más y complicado es el cáncer de próstata, ¿sí? Porque es un cáncer que en general... Al ser asintomático no lo agarras a tiempo. Claro, y al ser de un crecimiento lento, cuando lo agarras ya está en una etapa muy avanzada. Claro. ¿viste?
Entonces es medio jodido de tratar, y lo que tiene son las complicaciones que puede tener incluso una simple biopsia, ¿sí? Porque el diagnóstico de certeza siempre me lo va a dar la biopsia y la anatomía patológica. Claro, es más difícil hacer una biopsia en la próstata que, por ejemplo, en la mama en la mujer. Claro. Bueno, y ya... Una cosa que estaría bueno aclarar es que como método de tamizaje, como método diagnóstico del cáncer de próstata, bueno, está el tacto rectal, ¿sí? Sí, la famosa... que es lo que todos los hombres le tienen miedo, más Sí. en otra época, no ahora, pero... Claro. También En se una podía época hacer por sí se sangre. tenía mucho miedo, ¿Por sangre se puede hacer también? y por sangre sí se puede, o sea, El turco en realidad, no sé si te diste cuenta que no quiere hacerse el análisis. Yo porque a mi viejo se murió de cáncer de en realidad, hígado y- yo te digo, del tacto rectal no se zafa a nadie, ¿viste? Porque, Pero yo zafé de la colimba. claro, por ahí zafaste la colima, pero del tacto rectal no. Y es así. Marcelito tampoco. Mira, tiene una cara como diciendo... Claro. Che, No, pero eso ahora... sí, El tema fuera quizás de sería broma, buscar, fuera de broma. para buscar un poner- médico que no tenga unos dedos muy grandes, ¿viste? Seguro. Mi viejo Si no hubiese puede ser tenido mucho complicado. laburo de proctología, porque Claro. era mecánico, pero tenía unos dedos bastante grandes. Tendría una cierta clientela. Sí, ya cuando te llegan las tarifas más o menos pasamos por lo mismo, así Y que... por eso. Más o menos. ¿Dónde me puedo hacer el examen? Porque antes, con lo que vino de luz, prefiero ir Claro, a hacer el voy examen de allá y chao. Claro. Sí, no, el Santiago, examen- Santi, te hago una pregunta. ¿No podremos ir con la factura de luz al proctólogo y decirle, che, mira, me llegó esto de luz? Y dice, no, ya está, vos ya, el examen estás eximido porque ya te lo hicieron antes. Sí, yo creo que sí, que ya no necesitas hacértelo ya Vas con por la, varios vas años. con la Claro. factura de luz y chao. No, bueno, volviendo... Es, hablando- es un cortar con un poquitito de humor, pero volvemos Sí, al tema. volviendo al tema. Yo iba a preguntar, ¿el cáncer de vejiga también es más complicado que el de próstata? Sí, es bastante más complicado porque No se puede extirpar, creo que se puede hacer una cistectomía, sacar toda la vejiga, pero después hay que hacer una neovejiga reconstruir, hacer una neovejiga con parte del ilion, o sea, del intestino delgado, ¿viste? Hacer una es neovejiga mucho y es más complicado, ¿viste? Y encima la gente que le agarra ese tipo de cáncer son personas de 60 para arriba, y Sí. también se le complica con otras patologías que puede llegar a tener también. Sí. Santi, Sí, tal cual. hablando un poco ahora más metidos con el tratamiento, porque estuvimos hablando del diagnóstico, los tipos de cáncer, hablando un poco del tratamiento. Y antes de hablar del tratamiento, te quería hacer una consulta. Dentro de lo que son los cánceres, tenemos muchos tipos de cáncer. Tenés los que hablamos recién, el cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer de próstata, de vejiga, pero hay otros tipos de cáncer que afecta, el tipo de cáncer según el órgano que afecte, cáncer Endometrio en las el mujeres. endometrio en las mujeres, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de hígado. El de páncreas es el que casi ni te salvás, es increíble. Eso El es relativo. de páncreas en general, sobre todo, el de páncreas puede afectar diversas partes del páncreas, pero el que afecta a la cabeza del páncreas es como el que tiene, como el que es más agresivo. Claro, y yo imagino que la mortalidad del cáncer dependerá en parte, por ejemplo, del tratamiento y de si es reemplazable o no el órgano. Por ejemplo, si vos tenés un cáncer de pulmón, puedes hacer un trasplante de pulmón. En este caso sí. Pero Claro. otro tipo de cáncer, a lo mejor... Lo que yo te quería preguntar en concreto, Santiago, es... ¿cuáles son los cánceres como más así peligrosos? ¿De qué depende que el cáncer sea peligroso? Por ejemplo, yo tengo entendido que el cáncer del mediastino, el mediastino es una zona que está debajo del corazón, por ejemplo, en la zona Sí. del corazón, que está donde está el El plexo externón, solar, en el medio sí. de las mamas, de los pechos. Ahí, si vos vas más para abajo dentro del órgano, dentro del cuerpo, tenés una zona que se llama mediastino, donde está Sí. el corazón, el pulmón, están las venas del corazón y demás. Y si bien ese tipo de cáncer no es un cáncer agresivo, como no lo podés operar, porque si metés la mano ahí puedes afectar al corazón, puedes Sí. afectar algo, es complicado justamente por la incapacidad de tratarlo quirúrgicamente. ¿Hay algunos cánceres que son los más complicados? Sí, mira, ese que vos dijiste, por ejemplo, El mediastino. la complicación es una complicación que es de acceso al tumor, ¿sí? Sí. Aparte se ramifican mucho, en general generan compresión de órganos vecinos, Claro. entonces es como que se complica desde ese punto de vista. De todas maneras es tratable por medio de quimioterapia, por medio de radioterapia y de cirugía, se puede ir reduciendo el tamaño del tumor y después extirparlo quirúrgicamente.
pero los los que producen más mortalidad, digamos, son a nivel mundial, son el pulmonar, en ese orden, el pulmonar, el hepático, el colorectal, el gástrico y el de mama. Mirá vos, el pulmonar es uno de los más, digamos, fatales. Y encima lo que tiene es lo que decíamos recién, que entre un 30 y un 50% de los cánceres se pueden prevenir eliminando factores de riesgo, en este caso el tabaco. Dejando de fumar. El tabaco te complica todo. Mi viejo estuvo casi 20 y pico de años sin fumar, que había dejado de fumar, y sin embargo el cigarrillo le complicó la vida después de dejar de fumar. Sí. Santi, sí, incluso después de dejar de fumar tiene que pasar más o menos 15 años para decir que el paciente no tiene el mismo riesgo de padecer un CA de pulmón que un paciente que no fuma. Mi abuelo también. Y aunque fume poco, y aunque fume poco, igual el riesgo está, ¿no? Porque hay gente que te dice, no, yo fumo un cigarrillo, 2. Claro, alguno de los mitos que hay es que hay gente que te dice, no, yo fumo nada más que 5 cigarrillos por día y nada más. Y en la radiografía me dio bien el control. Bueno. Pero eso no le saca el riesgo de padecer un CA de pulmón. Claro. Marcelo. Una consulta, doctor. ¿Y la gente que está con gente que fuma también puede ser propensa a contraer ese cáncer? Sí. Exactamente. Tenés las mismas probabilidades de desarrollar un cáncer de pulmón si estás todo el tiempo con, por ejemplo, no sé, vos vivís en una casa y estás todo el tiempo con alguien que fuma. Siendo fumador pasivo vas a tener igual de probabilidades de tener un CA de pulmón. Él te pregunta cuando está todo el día en Nix, entonces no fuma, pero tiene miedo es un fumador pasivo. Igual con todo lo que es el cigarrillo hay bastante concientización hoy en día. De hecho hay prohibiciones de fumar en los transportes públicos, en los bares. Es más, es como que la gente es consciente del cigarrillo, pero sin embargo no es consciente de otro tipo de factores. Están las fotitos de cómo podés quedar, cómo le hace al pulmón, cómo le hace... Sí, pero lo que yo te quiero decir es que en el cigarrillo más o menos la gente sabe. Antes fumar era de canchero y hoy en día la gente sabe que fumar es un factor de riesgo. Pero sin embargo no toma la misma conciencia con otros factores de riesgo, como es, por ejemplo, no hacer ejercicio. ¿Sí? Comer alimentos con grasa, comer alimentos con azúcares, que no solamente te traen problemas con el cáncer, sino que te traen problemas con la diabetes. Y la leucemia, también hay mucha gente que se muere de leucemia. Es como un cáncer en la sangre, dicen la mayoría de la gente. Sí. Esos cánceres en general son un poquito más complicados para tratar, porque como vos dijiste, es algo que afecta a la sangre, ¿sí? No es un tumor que está sólido en una región y vos lo podés de golpe extirpar y podés hacer radioterapia o quimioterapia y tratar de resolverlo. Es un poquito más complicado. Tenía un amigo, modelo, en 20 años tenía Gastón, una semana duró, leucemia galopante la agarró. Sí, igual... Sí, lo que tiene que afectan a edades muy tempranas y eso es lo complicado. Doc, te hago una pregunta. Yo quería centrarme así resumidamente ahora en un poquito de tiempo en lo que son los tratamientos y en también llevarle, digamos, el mensaje a la gente de que no tiene que preocuparse cuando tiene cáncer. Digamos, el cáncer es una enfermedad como cualquier otra y si vos no tratás una enfermedad puede derivar en una complicación, ya sea una gripe, ya sea cualquier cosa. Obviamente el cáncer no vamos a mentirle a la gente, es una enfermedad muy peligrosa, es una enfermedad que tiene un desarrollo muy particular porque ya va con el desarrollo metabólico, no es como una infección que es algo que te viene afuera, pero tampoco que la gente salga corriendo asustada cuando tiene un cáncer. De hecho, creo que lo comentábamos fuera de aire, Santi, me habías contado una estadística de la capacidad del aumento de la sobrevida de la gente a partir de toda esta concientización de los exámenes, ¿puede ser? Sí, de los métodos de tamizaje y de prevención secundaria. Era un análisis, era una investigación, si querés la podés repetir ahora acá al aire. ¿Una investigación de qué año era? Desde el año 96 hasta el año 2017, más o menos, la OMS hizo como un seguimiento, hicieron toda una estadística, que es un informe bastante largo, está interesante para leerlo, pero en el cual se demostró que se aumentó muchísimo a lo largo del tiempo la sobrevida, la esperanza de vida y el diagnóstico precoz de determinados tipos de tumores, pero bueno,
todo parte de la base de que también se fue mejorando los métodos de diagnóstico y también de tratamiento. Y bueno, entonces, digamos, el mensaje de todo esto es: el cáncer es tratable, el cáncer es detectable. Y justo me dijiste, en Jack Andraka, era un chico de Maryland, en el 2014, él con 16 años, descubrió con un papel, te descubría el cáncer con anterioridad y llegó hasta el Papa. Lo que pasa que para poder desarrollarlos tarda 10 años en desarrollar eso. Googleen. ¿Cómo se llama? Jack Andraka, de Maryland. Sí, acá en Argentina tuvimos un médico... Es un dato que no se sabe, pero... En Argentina tuvimos un médico, no sé si todavía está, el doctor Crescenti, que también tenía una terapia. No pudimos averiguar ahora para comentar al aire, a lo mejor otro día lo comentamos, lo publicamos en las redes. Tenía también una terapia, hay varias terapias alternativas, pero bueno, más que nada... Hay terapias alternativas. Lo que yo siempre trato de transmitirle, por lo menos a mis pacientes, es que pueden hacer las terapias alternativas, obvio que lo pueden hacer, yo no les prohíbo que hagan una terapia alternativa, consultando al médico, pero que siempre se basen en el tratamiento de lo que ya está estandarizado y que ya está visto que funciona de determinada manera y que tiene determinados resultados. Claro, la terapia Después, si quieren hacer algo que sea alternativo, bueno, hacelo. El alternativo sería un complemento de lo que es la puede terapia. ser un complemento del tratamiento oficial, si se quiere. Claro, apoyado con el médico. Claro, Doc, ya para ir cerrando, los tratamientos, entonces, el tipo de terapia que uno hace cuando detecta un tumor, para empezar a aclarar que el tumor, como dijo el Doc, puede ser benigno o maligno, así que tampoco es para... Sí, claro, bueno, hay dos cositas que quería aclarar. Una es que no siempre que aparece una tumoración uno se tiene que preocupar y decir, es un tumor maligno, me voy a morir y nada, sino que uno tiene que pensar, bueno, es un tumor es un cúmulo de células y de tejido y nada más. Después hay que ver si eso es benigno, si es maligno, incluso si es maligno tiene tratamiento y se puede resolver, así que no hay que preocuparse tanto, no hay que alarmarse tanto, sí hay que ocuparse. Pero, y después otra cosa, que en cuanto al cáncer de próstata, hay otro método de tamizaje que es el antígeno prostático específico, que es el PSA, que seguramente lo escucharon alguna vez. Sí. Que no siempre se usa más que nada como método, sí, de diagnóstico, pero también tiene que ir acompañado de una clínica y tiene que ir acompañado del tacto rectal que dé positivo para un cáncer de próstata, porque si no muchas veces tiende a generar confusión y se tienden a dar falsos positivos y falsos diagnósticos en cuanto al cáncer de próstata por un antígeno prostático específico elevado. El valor normal es menor o igual a 4 nanogramos por mililitro, pero si da alto, no implica que sea un cáncer de próstata. Puede ser, por ejemplo, como dijo Adri, por una hiperplasia prostática, puede ser por una prostatitis o puede ser por infecciones de la vía urinaria. Doc, acá Marcelo te quiere hacer una pregunta. El tema no es preocuparse, hay que ocuparse. Exactamente. Muy bueno, bien, Marcelo. Doc, ya entonces para cerrar, las terapias serían quimioterapia, que es un ataque químico para reducir el tumor. Depende del tamaño del tumor, puede ser que del tamaño y de la extensión, puede ser que una de las terapias puede ser, por ejemplo, la quimioterapia, que es un poco más, una terapia quizás un poco más agresiva. Después está la vía quirúrgica, la cirugía, claro, que puede ir de la mano de la quimioterapia. El paciente puede recibir quimioterapia o radioterapia para reducir a veces el tamaño del tumor y en una segunda instancia pasar a una vía quirúrgica y extirpar ese tumor. O puede ser que directamente se abandone la vía quirúrgica y se opte por la quimioterapia en el caso de tumores que estén diseminados por varios órganos. Dale. En este caso se opta por eso. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy bueno. Me gustaría seguir con este tema porque quedó un montón de preguntas. Sí, tenemos un montón. Tenemos preguntas que te las vamos a hacer en otro programa. Y la gente puede llamar al 154-435-3607 o al Facebook del programa que es Atrapando Sueños Radio, haciendo preguntas, y en una próxima charla o una próxima visita acá en el piso, el Doc la responde. Evacuaríamos las preguntas para estar en el tema, ¿no? El doctor Santiago Agustín Borda, Doc, si querés dejar algún mail o algo para que la gente te pueda preguntar o contactarse con vos. Sí, un mail te puedo dejar si quieren cualquier tipo de consulta. Te dejo, mi mail es Santiago-250
hotmail.com. Sí. Ante cualquier pregunta que me quieran hacer o que quieran evacuar, en la medida de lo posible. Para hacerlo más ordenado, en el asunto poner consulta médica y repetimos el mail, es Claro. Santiago-250@hotmail.com. Santi, Exacto. muchísimas gracias por participar por el programa, muy completo el informe y te vamos a estar llamando. Por favor, muchísimas gracias a vos, Adri, y a vos, Dani, también. Muchas gracias por brindarme esta posibilidad, la verdad que me gustó y la pasé muy bien. Dale, Marce, te esperamos acá en el piso. Dale, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Un Muchas abrazo. gracias. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a Sónica siempre vamos por más. Más cultura, más deporte, más espectáculo, más política y más actualidad. Sónica Más. Sónica Más. Siempre más. Bueno, escuchábamos recién a Arbolito, grupo musical Arbolito, la canción Para la Mano. Muy linda canción. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, señor? Bueno, vamos a hablar ahora del tema Venezuela, tema que Tocamos tema Venezuela, que tema actualidad y arduo tema. Entre todo lo que vemos, intentamos tocar algunos temas que la verdad nos afectan a todos,
ya sea a nivel país como a nivel regional, incluso a nivel mundial. Sí. Hay toda una problemática geopolítica en Venezuela. Parecida a la de Siria. Muy parecida a la de Siria, muy parecida a la de Afganistán, muy parecida a la de Irak, muy parecida a la de Libia, donde nosotros vemos que hay una problemática local, pero que esa es como un poco la excusa de intereses geopolíticos que buscan otras cuestiones. Lo mismo pasó acá con la Triple Alianza en el Paraguay. Claro, hace ya 100 y pico de años, pero en la época donde era presidente Mitre. Para no decir una local. Bueno, y para lo que vos comentás, Dani, es Paraguay era un país muy desarrollado, súper desarrollado, claro, el primero en Latinoamérica que tuvo luz eléctrica. Y para bajarlo se unieron los tres países con capital Argentina, Brasil y Uruguay, creo que era. Sí, con la Triple Alianza con capitales de Inglaterra, en ese que caso. en esa época Inglaterra era el Estados Unidos de ahora, la potencia mundial. También pasó con Argentina, cuando Argentina creció, hay una frase muy conocida de Winston Churchill, que dice que no hay que dejar crecer a la Argentina, porque esto lo pueden buscar en internet, lo pueden chequear. Todo lo que se dice acá se puede chequear. La frase más o menos dice así: no hay que dejar crecer a la Argentina, hay que sabotear sus trenes, digamos, tirar abajo su industria, porque si crece Argentina va a arrastrar a toda la región y se va a convertir en una potencia. Winston Churchill, el famoso humanista, político, buena onda, diciendo que hay que bajarte. En una época fuimos potencia, estuvimos entre los 5 mejores fuimos potencia, del mundo. La economía igual cambió mucho. En un momento eras potencia si tenías materias primas, después en el siglo XX con el desarrollo de la industria, ya antes con la revolución industrial en el siglo XIX, lo que te genera... ¿Por qué vos sos potencia? Porque vos tenés algo que genera mucho trabajo. Si vos tenés un desarrollo, si vos vendés al mundo cosas donde genera poco trabajo, vos hoy agarrás una cosechadora y con una sola cosechadora y una sola persona, un peón de campo, te siembra y te hace el arado y la cosecha de cuántas hectáreas de campo. Entonces eso no genera trabajo y eso genera problemas de distribución. Pero bueno, eso... Es harina de otro costal para hablar. Es harina de otro costal hablando de campo. De siembra y de campo. Vamos a ver el tema de Venezuela. Vamos a hacer una cronología un poco cortita porque la gente ve mucha información pero no tiene información ordenada. Entonces vamos a tratar de informar un poco cómo se fueron desarrollando los eventos. Muchos títulos pero ningún contenido. Hay mucha información sesgada y no hay un orden de qué es lo que estuvo pasando. En Venezuela, bueno, todo el mundo sabe, estaba Chávez gobernando Venezuela como presidente. Chávez tuvo cáncer, hablando del cáncer. No recuerdo qué tipo de cáncer fue ahora, pero bueno, terminó muriendo, creo que fue en marzo del 2013, Chávez, de un cáncer. Y Venezuela, en la época de Chávez, antes de Chávez había otro presidente. Cuando asume Chávez al poder, intenta hacer una revolución en lo que es Venezuela, intenta establecer un régimen donde se distribuya más la riqueza. Y todo esto fue acompañado con una suba internacional del precio del petróleo, que hizo que Venezuela pueda tener un modelo con altísima rentabilidad, pero con la problemática de que depende mucho del petróleo. No es como otros países. Argentina, si bien depende mucho de la soja, no depende tanto de la soja como si Venezuela del petróleo. Hay países... Claro, porque es un pozo Caracas. Por eso no tiene otra cosa, es petróleo. Petróleo. Puede desarrollar otro tipo de industria. ¿Qué es eso? Japón es una isla. Japón es una isla que encima está en una falla del Pacífico donde ha habido terremotos. Por eso digo, se puede desarrollar. Pero bueno, en este caso en Venezuela no se diversificó su matriz productiva. En el 2013 muere Chávez. Maduro se vuelve a convocar a elecciones. Gana Maduro las elecciones. Año 2015. En las parlamentarias de ese mismo año sorprendió, la convocatoria al Parlamento, a la Asamblea, al Congreso, lo que sería el Congreso de Venezuela, sorprendió el triunfo opositor, que fue muy grande y logró 2/3 del Parlamento, mayoría propia. Maduro, con el apoyo del Tribunal Supremo, por nosotros queremos acá informar, a nosotros no nos interesa la grieta, digamos. Nosotros somos periodistas, somos comunicadores, nosotros queremos comunicar la información que pasa en Venezuela tratando de ser lo más objetivo posible. Y obvio, sí. En Venezuela hay problemas con Maduro. Maduro no es una persona... Pero no es el único problema Maduro. Pero también hay problemas con la oposición. O sea, es el eje central en Venezuela. Maduro no es un santo, Maduro no es Chávez, pero la oposición tampoco es la Madre Teresa de Calcuta, y yo te diría que en parte en eso se basa el apoyo a Maduro. Pero bueno, Maduro, cuando gana las elecciones, la oposición
junto con el Tribunal Supremo, inhabilita a 3 legisladores que venían del estado de Amazonas, diciendo que esas elecciones habían sido no válidas, inválidas, las invalida, que habían sido fraudulentas. Basándose en que esas elecciones no fueron fraudulentas. Fueron fraudulentas. Saca a esos 3 legisladores y haciendo eso le saca la mayoría al Parlamento. Todo el mundo lo interpreta como... Está todo probado, todo. Es como todo. Maduro tiene sus pruebas para decirte que los legisladores no son válidos, que las tiene, pero todo el mundo lee esto como una jugada política de te saco la mayoría inhabilitándote a 3 legisladores. Todo depende de la prueba. Maduro tiene la prueba. Pero bueno, es raro, en principio es raro. La Asamblea de todas formas le toma juramento a esos 3 legisladores y entonces el Tribunal Supremo de Justicia, que sería como la Corte Suprema de Argentina, los declara al Congreso en rebeldía. Le dicen, ustedes no están haciendo caso y anula la Asamblea. Hay un impasse entre el 2016 y el 2017 donde hay protestas, hay muchos muertos, hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela, hay criminalización de la protesta, hay muertos en la protesta, pero acá el tema es que los muertos no son solo los que protestan por la oposición. La oposición también hace marchas y matan a militantes del oficialismo, o sea que vos tenés... Casi una guerra civil. Vos tenés, no sé si es una guerra civil, pero tenés de los dos lados, ninguno es santo. Bueno, Maduro en el 2017 convoca una asamblea constituyente, pero el voto, esa elección es medio irregular, el voto se cuenta de una forma particular, donde la verdad que era muy difícil que gane la oposición, el sistema estaba diseñado de una forma muy particular, la oposición no se presenta y se realiza sin veedores internacionales, así que está bastante criticada esa elección como que no es una elección limpia. La Asamblea, en vez de hacer una reforma constitucional, dice, bueno, yo ya que soy una asamblea originaria, asumo el poder del Parlamento, y en ese interín Maduro tenía que convocar un referéndum revocatorio que no lo convocó, y además habían elecciones generales a gobernadores que, con la excusa de que el país estaba mal, Maduro no las convocó. Pero llegamos a octubre de 2017 con esta situación irregular. Maduro finalmente convoca elecciones. Las elecciones son limpias, hay veedores internacionales, se producen las elecciones a gobernadores y hay un amplio triunfo del chavismo. Maduro había postergado esas elecciones y cuando las hizo de una forma limpia, se presentó la oposición, hubo veedores internacionales. Entonces en octubre de 2017 ganó de buena ley. Entonces acá está el problema. Por un lado, algunas elecciones que no se hicieron, todo el mundo critica que no, la verdad que no representa al pueblo. Pero en el 2017 pero la última fue limpia. Las hizo. No sé si fue la última porque las últimas fueron a presidente. Pero fueron las del octubre de 2017, fueron limpias y ganó de buena ley. Como Maduro ganó, en el 2017 adelanta las elecciones a presidente y también las gana. Se sintió fuerte y las gana. Ahí esa elección la oposición no se presentó, hubo 40% de participación, no hubo veedores internacionales, por eso está fuertemente criticada. Llega el 10 de enero, Maduro asume la presidencia, jura, y tenemos acá la cuestión de esto que pasó con Guaidó y demás. Ese es más o menos el resumen de lo que pasa. El trasfondo de todo... Guaidó se estuvo estudiando en Estados Unidos, estuvo mucho tiempo... Aparte perdió las elecciones. Pero bueno, esto lo vamos a desarrollar más en otro programa, pero básicamente esta es el derrotero institucional. Ahora, el trasfondo de todo esto es una crisis geopolítica. Venezuela tiene una crisis económica, en parte por la baja del petróleo. Hay intereses geopolíticos que buscan que el presidente Maduro, digamos, sea sacado de su poder. En el 2002, cuando estaba Chávez y las elecciones no había ninguna crítica ni nada, también hicieron un golpe de Estado. O sea, esto no es que ahora... No es de ahora. Eso no es de ahora, viene de antes. Y bueno, esto lo vamos a desarrollar después. Pero para que no nos quede un tema pendiente, adivinen ustedes, yendo un poco a la parte esotérica, ¿qué planetita está dando vuelta por Venezuela? Júpiter. No. ¿Cuál? Saturno. Enganchando esto con la profecía y volviendo a la parte esotérica de la profecía del 23 de febrero. Del 2. Venezuela tiene una carta natal muy parecida a la Argentina, 5 de julio. Igual que Estados Unidos. Claro, y también. Entonces, la profecía que nosotros decíamos era que el 23 de febrero Saturno va a empezar a tirar una oposición al sol natal de la Argentina. Y este aspecto que vamos a ver el 23 de febrero está sucediendo ahora en Venezuela, donde vos tenés un gobierno totalmente hackeado por algo que viene del exterior, donde incluso le congelaron las cuentas. Pero eso bueno,
todo esto, la verdad, nos quedamos sin tiempo. Vamos a hablar en otro programa de... Para la próxima. Se viene el Día de los Enamorados. Se viene el Día de los Enamorados. La próxima ya me queda un minuto, así que iba a poner un audio, pero no sé si llega, así que lo ponemos la semana que viene. Lo ponemos la semana que viene, retomamos el tema de Venezuela, y a lo mejor vemos un poco las cartas natales de los candidatos que tienen más posibilidades de ganar, Cristina y Macri, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Tía Pipi, feliz cumple el 11.